Hola, buenos días. En la cápsula de hoy veremos el tema sobre la asistencia artroscópica en las fracturas de pilón tibial y si es esto una realidad posible o no. A modo de introducción, ahí sí, a modo de introducción sabemos que las fracturas de pilón tibial son unas fracturas complejas a nivel intraarticular en la tibia distal, secundarias en general a mecanismos de alta energía, lo que nos va a llevar a probable lesión de parte blanda, si no en el mismo momento de la lesión, de una forma progresiva en el tiempo. Existen distintos niveles de compromiso, tanto articular como metafisio-deficiario, dependiendo del nivel de energía que sufrió el paciente, y presenta una alta tasa de complicaciones, no solo per se por la lesión, sino que también posquirúrgicas, descritas tan solo un 50% dependiendo de la serie a revisar en literatura. También sabemos que la artroscopía de tobillo, por otra parte, como vimos en el seminario anterior, es una técnica que es cada vez más segura y reproducible en el tiempo. A medida que va avanzando la técnica, los resultados son mejores y hay mayor disponibilidad y menores costos asociados. Ahora, ¿por qué es importante revisar esto? Dentro de las indicaciones generales de la asistencia artroscópica en las reducciones abiertas de la extremidad inferior está indicada el pilón tibial, pero tenemos que, como siempre, enfocarnos en las contraindicaciones para poder elegir bien a nuestro paciente, que en este caso serían fracturas expuestas o con una severa conminución. Entonces, a priori, en los pilones tibiales cerrados podríamos tener un apoyo de asistencia artroscópico, pero ¿y la conminución, que es algo frecuente en el pilón? Acá tenemos que fijarnos que estamos hablando de conminución articular, dado que muchas veces el problema principal de los pilones es algo más metafisiario, pero si tenemos rasgos más simples articulares, como vamos a ver en el desarrollo de la presentación, no habría ningún problema. Los objetivos terapéuticos en nuestro tratamiento del pilón tibial, bueno, la reducción articular anatómica es un tema que va desde los principios básicos a O, que necesita una reducción anatómica y fijación estable, a los principios descritos por Roy hace muchos años dentro del tratamiento del pilón tibial, donde la reducción articular es uno de los pilares fundamentales, y revisados el año pasado en una revisión que vamos a poner en la presentación también de los nuevos principios de manejo pilón tibial, donde también la reducción anatómica articular es un eje a lograr. Entonces, desde este punto de vista, hablando de la reducción articular anatómica, la artroscopía nos permite una visión directa de nuestra reducción articular. Y esto nos da la opción a hacer una fijación percutánea, logrando no sacrificar nuestra reducción anatómica articular con una mínima invasión de las partes blandas. Y en eso es básicamente lo que más nos vamos a enfocar en esta presentación. Existen múltiples clasificaciones de pilón tibial, voy a dejarlas acá para que estén a su disposición, pero es básicamente para que miren que en todas lo que nos vamos a enfocar es la cantidad, como en fondo, rasgos articulares y si es que son varios fragmentos grandes o existe o no una conminución a nivel articular. Entonces, ¿qué dice la medicina basada en la evidencia? Existe escaso nivel de literatura con respecto a este tema, los trabajos son casi todos revisiones de casos o muestras de técnicas quirúrgicas, pero vamos a revisar lo que tenemos. Como les comenté, existe esta revisión del año pasado de los nuevos principios del manejo del pilón tibial, donde se hace como una cápita nomás al manejo de la artroscopía, en que principalmente se basa en cuando hay pacientes con un gran daño de partes blandas que no permitirían una osteosíntesis y reducción abierta. Entonces acá lo que se indica es una reducción articular percutánea, pero para esto se describe que es en fragmentos grandes, no en fragmentos con gran conminución, y acá podríamos tener asistencia artroscópica. Y esto lo vamos a hacer a nivel articular, como estamos viendo en las fotos D y E al medio de la pantalla, y después igual hay que fijar el resto de los pilares aproximales, ya sea con tornillos, con placas MIPO o con fijación externa. Entonces, según esta revisión, el rol de la artroscopía es en pacientes con un gran daño de partes blandas, en donde podemos hacer esta reducción percutánea articular. Después está esta revisión de trabajo que en el fondo habla de la asistencia artroscópica en pilones que tengan este die punch, que es algo bien característico del pilón articular por el compromiso y el componente de compresión axial de su mecanismo. Es una revisión de reportes de casos, son 4 trabajos con 9 pacientes. Hablan de las clasificaciones B2 de la O o una rodilla algo tipo 2, en el fondo que también habla de que tiene escasa o no tiene convicción a nivel articular y tiene este hundimiento, como pueden ver en la radiografía y en el escáner. Y el objetivo principal de esta revisión es que habla de lograr una reducción articular anatómica con el mínimo daño de partes blandas nuevamente. Pero acá no muestran ningún análisis estadístico con scores funcionales o con números que comparen estos buenos resultados que sí se describen durante la discusión. Y principalmente estoy en la técnica quirúrgica, que es lo que pongo acá, que mediante una ventana se desimpacta este fragmento desde proximal hacia distal. Como pueden ver en la foto de acá abajo, en la A está este hundimiento articular, en la B se logra desimpactar y que queda a nivel, y ahí se realiza la fijación percutánea con tornillos.
Existe este otro trabajo, bueno, son casi todos bien parecidos, insisto, reportes de caso y técnica quirúrgica, pero este lo quise poner porque acá habla del manejo de los pilones tipo C3, en el fondo con convolución articular. Y habla de que la técnica mínimamente invasiva tiene una mucho menor tasa de complicaciones. De hecho, hay series en que no se reporta ningún tipo de infección, por ejemplo, asociada a esto. Pero lo que tiene es que sacrifica el resultado de la reducción anatómica. Entonces, acá la artroscopía podría ser una piedra angular para poder optimizar la reducción articular. Pero puse la foto abajo para que nos demos cuenta de lo difícil técnicamente que puede ser, sobre todo con niveles de convolución. O sea, acá el tobillo parece un puercoespín y no estamos haciendo un análisis realmente de cómo va a quedar esta reducción articular posterior, pero claramente quedaría mejor de que si no tuviéramos una visión de lo que estamos haciendo a nivel de la articulación. Pero es para que también pensemos que podría existir un eje acá en los pilones con minuto. Y está este trabajo que es uno de mayor peso, pero también un poco más antiguo, del 2016, en donde se habla del tratamiento minimamente invasivo de los pilones, pero habla sobre todo del uso, que también se menciona en este trabajo de los nuevos principios de manejo de pilontibial, de la fijación externa al realizar una reducción anatómica articular percutánea. Y acá lo que hacen es que este estudio es prospectivo, utilizan de nuevo fracturas que son B2 o C1 con rasgos articulares parciales o totales, pero simples, sin combinación, en donde se realiza una artroscopía, una fijación percutánea de la articulación y una fijación externa del resto del pilón hacia proximal. Y se evaluó después los resultados radiológicos, la consolidación y los resultados funcionales de los pacientes. En los 13 pacientes, que es un N pequeño, se logró un 100% de consolidación. No se reportaron complicaciones asociadas al procedimiento quirúrgico y los resultados funcionales fueron principalmente buenos, siendo escrito como excelente bueno en 9 de estos 13 pacientes y bueno moderado en el resto, lográndose un 85% de conformidad con el procedimiento. Entonces, ¿a qué podemos llegar con esto? La asistencia artroscópica en las fracturas de pilón tibial sí es una realidad posible, pero a diferencia de lo que revisamos en las fracturas de tobillo, donde había mucha mayor evidencia de lo que podíamos o no hacer, eh, acá los resultados se escriben en todas las revisiones como resultados aceptables y baja tasa de complicaciones, pero tienen poca medicina basada en evidencia de impacto que sustente estos números, que nosotros podamos ver como el último trabajo, que nos hablen de los resultados. Eso sí, la baja tasa de complicaciones está descrita ampliamente en la literatura. Entonces acá nos enfocamos, si bien sabemos que la artroscopía es para lograr una reducción articular anatómica, el principal rol de la asistencia artroscópica en las fracturas de pilón tibial es por el daño a las partes blandas, porque podríamos esperar un mucho menor tiempo y generar un mucho menor daño en pacientes donde no vamos a lograr hacer una reducción abierta y una osteosíntesis. Y acá tendremos que sumarle una reducción, ya sea proximal, o sea, una fijación, perdón, con fijación externa o interna ya percutánea. No tenemos que olvidar que esto requiere una curva de aprendizaje no menor y es una artroscopía mucho más difícil de lo habitual por la anatomía alterada. Muchas gracias.